Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes un feliz sábado. Estamos comenzando el mes de diciembre y vamos a continuar con la serie de las 7 iglesias. Sin embargo, cuando estemos cerca del 24, vamos a hacer un paréntesis para hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero continuamos esta mañana con el tema de las 7 iglesias. La semana pasada hicimos la introducción y la introducción básicamente hablamos de cómo Jesús trabaja en medio de la iglesia, cómo Él se interesa en la iglesia, aunque la iglesia esté pasando por problemas, dificultades, Jesús está en control. Y hoy continuamos con las siguientes 7 iglesias. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Y el mensaje ahora durante este tiempo de las 7 iglesias es lo que Jesús dice a las 7 iglesias. El sábado pasado fue cómo Jesús trabaja en medio, cómo Jesús trabaja por la iglesia. Pero ahora vamos a ver el mensaje, lo que Jesús dice a cada una de las iglesias. Comienzo con Apocalipsis 1:11 y menciona ahí las 7 iglesias. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Haciendo referencia que Dios no tiene comienzo, no es como nosotros, ¿verdad? Él no tiene comienzo ni fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias fueron plantadas por los discípulos. Son 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, que hoy por hoy es Turquía. Y esta mañana vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Quiero decirles que el apóstol Juan, vivía en Éfeso. Y ahora Juan se encuentra preso en una isla llamada Patmos. Esta isla está aproximadamente a 60 millas de Éfeso. Así que no estaba muy lejos de casa él. Sin embargo, él se preocupaba por las iglesias y por su bienestar. Éfeso en aquel entonces era una ciudad muy popular. Pertenecía al reino romano. Sin embargo, operaba de una manera independiente. Era una ciudad muy próspera. Tenía su propio puerto, conocida por su mercado tan grande. Allí entraban y salían barcos, pero en la misma ciudad había mucho mercado y gente venía de todos lados. Era una ciudad con muchos habitantes, conocida también por un templo que había allí pagano, el templo a la diosa Diana, Artemisa. Un templo hermoso. Si usted busca en el internet el templo de Artemisa, usted va a encontrar que era un templo parecido a la Casa Blanca de aquí de Estados Unidos. Era una diosa, podríamos decir, un tanto, pues no un tanto, sino mucho, muy inmoral. Una de las características de esta iglesia es que participaba de orgías, de prostitución. Era algo muy pagano. Era símbolo de fertilidad. Éfeso me lo imagino. Su servidor ha vivido en Las Vegas. Viví varios años ahí y por alguna razón me imagino o comparo a Éfeso a Las Vegas. Las Vegas es una ciudad muy bonita.
Sin embargo, cuando tú empiezas a indagar, hay cosas que no hay en otro lugar del mundo. Y cuando digo otras cosas, no las voy a mencionar, pero cosas muy malas. En Éfeso, ahí se plantó una iglesia. Y esta iglesia fue plantada primeramente por Aquilas y Priscila, después Apolos, más tarde Pablo. Y quiero hacer énfasis que Pablo estuvo allí 3 años. 3 años. Después de Pablo siguió Timoteo y luego Juan. Así que tuvo grandes maestros. Esta ciudad tuvo grandes maestros. Asentaron buenas bases en esa iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Comenzamos con el estudio de la palabra y solamente lo que he dado ahorita es una breve introducción, así que vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre, gracias Señor por todas tus bendiciones. Gracias por estos mensajes que tú nos das a través de tu palabra. Y Señor, que estos mensajes no solamente sean bonitas palabras que escuchamos de parte de la Biblia, sino que sean mensajes que nos hagan hacer cambios. Cambios como persona y cambios como iglesia. Danos tu bendición, danos tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos pueda utilizar una vez más. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Antes de continuar, quiero decir que vuelve a surgir que Jesús se mueve en medio de su iglesia. La iglesia primitiva en los tiempos de Juan, estamos hablando aproximadamente el año entre el 80 y el 90, estaba sufriendo una gran crisis religiosa y también de persecución. Pero quiero decirte que en los peores momentos Jesús está con nosotros. Jesús está en medio de la iglesia. Y comenzamos con el versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Y básicamente lo que vamos a encontrar aquí son cualidades de la iglesia. Cualidades de la iglesia de Éfeso. Estamos concentrados en Éfeso. Yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan el versículo que leímos la semana pasada? Los ojos de Jesús eran como de fuego. Es que Jesús sabe todo sabe. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Esa es la primera cualidad que menciona Juan. Conozco tu arduo trabajo. Conozco que estás ocupado. Conozco que predicas la palabra, que enseñas la palabra. Conozco que no te cansas y en todo lo que haces me tienes en mente. Yo creo que si hubiese una iglesia con esta característica, nosotros quisiéramos pertenecer a ella. ¿Por qué? Porque es una iglesia trabajadora. No es una iglesia que busca, no son miembros que buscan sentarse para ser entretenidos. Así que esa es una bonita cualidad de una iglesia. Y yo creo que nuestras iglesias adventistas, la iglesia de Loma Linda, tiene gente trabajadora, tiene gente que va para adelante. Y es bonito. Sin embargo, es una minoría los que trabajan. Pero esta era una iglesia de Éfeso que toda
toda la iglesia participaba. Y tú sabes que cuando una iglesia participa como un todo, pues hay prosperidad. Hay prosperidad en el evangelio, hay prosperidad en muchas otras cosas también. Y luego otra cualidad que tenía, dice, eres paciente y que no puedes soportar a los malos. Así que la iglesia era trabajadora, era paciente, paciente con las personas. ¿Por qué? Porque es una bonita característica esta. ¿Por qué? Porque en un ambiente tan perverso como era Éfeso, más de uno caía. Sin embargo, eran una iglesia paciente. Trataba de ayudar a su membresía para levantarse y seguir adelante. Bonita, bonita cualidad. No solamente se preocupaban por ganar gente de afuera, sino se preocupaba también por los de adentro. Algunas iglesias, lamentablemente, cuando alguien cae, inmediatamente le caemos, ¿no? Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es redimir. Aun cuando se llama la atención, hacerlo de tal manera que estamos redimiendo a la persona. Y luego tiene una tercera característica. No soportas lo malo. O sea, no, en otras palabras, no soportas el pecado. Éfeso tenía muy en claro que el pecado destruye, daña. El pecado destruye tu testimonio. Por mucho que tú trabajes, por mucho que tú prediques, por muchos estudios bíblicos que tú des, si tú no estás dando buen testimonio, es peor todavía. O sea, una cosa invalida a la otra. ¿Sí me explico? O sea, Juan estaba consciente de todo, de todos los detalles. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que trabaja, que es paciente, pero que tiene cuidado en el sentido de que rechaza el pecado en su vida. ¿Por qué? Porque el pecado destruye tu testimonio. El pecado también destruye la unidad de la iglesia. Entonces, este es un llamado de parte de Juan, de parte de Dios, para que nosotros trabajemos, seamos pacientes, pero también que rechacemos el pecado. Y esto se puede con la ayuda de Jesús. ¿Por qué? Porque igual que Éfeso, vivimos en tiempos de mucha perversidad, de mucha corrupción. Y necesitamos la ayuda de Jesús. Tanto para dar buen testimonio, como para que haya unidad en nuestra iglesia. Y luego continúa con la siguiente cualidad. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, la iglesia de Éfeso tenía discernimiento. Pero para tú poder discernir, necesitas conocer la verdad. Y la iglesia de Éfeso había tenido buenos maestros,
como Aquilas y Priscila, Apolos, Pablo, Timoteo y finalmente Juan. Buenos maestros. Y ellos habían conocido la verdad. Y esto fue algo que les ayudó bastante. Así que estas son las cualidades. Sin embargo, Juan continúa escribiendo. Ahora, Juan está escribiendo no de lo que se le viene a la mente, sino lo que se le dijo de parte de Dios. Y Dios le dijo, pero diles esto, lo que está en el versículo 4, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa dejar tu primer amor? Significa que aquel ardor que tú sentías, aquel gozo que tú sentías en tu corazón de estar con Jesús, ya no es la prioridad. ¿Recuerdas aquellos 2 discípulos que iban rumbo a Emaús, de Jerusalén a Emaús? ¿Y qué dijeron ellos? Oye, ¿te diste cuenta cuando veníamos hablando con Jesús cómo ardía nuestro corazón? Eso es el primer amor. Que sientas el deseo diario de estar cerca de Jesús. Sentir siempre el agradecimiento y el gozo que Jesús te ha perdonado. Te ha perdonado de todos tus pecados y Él es el que te da paz. Y cualquier prosperidad que hay en ti, Él es el que te la da. Él es el que te da todo. Y siempre, en todo momento, thank you, Jesus. Gracias, Jesús, porque eres bueno conmigo, porque me ayudas aún a la mitad del día o durante el día. Gracias, Jesús. No esperar el sábado para pensar en Jesús. Cuando una persona está enamorada, todo el tiempo está pensando en la novia. Y también los esposos pues están pensando en la esposa y viceversa. Pero cuando tú amas a Jesús, tú piensas en Él todo tiempo. Jeremías capítulo 2, versículo 11. Jeremías capítulo 2, versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horizonte. Desolaos en la gran manera, dijo Jehová. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí frente a agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Éfeso tenía una fuente de agua y había cambiado la fuente de agua por cisternas rotas. Este es un gran mensaje para nosotros, para cada uno de nosotros. Y como iglesia, lo podemos ver como iglesia, y lo podemos ver personalmente, y lo podemos ver como familia. No podemos dejar la fuente, o sea, es erróneo, no tiene sentido dejar la fuente, una fuente, por algo que está roto. Nos da el remedio, versículo 5, Apocalipsis 2, 5.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Juan dice, mira, o sea, analiza tu vida. Mira dónde está la falla. Esto me hace recordar a mí, cuando uno pierde las llaves, lo primero que uno se tiene que preguntar, ¿cuándo fue la última vez que las usé? Y la última vez que las usé, después, ¿a dónde me fui? ¿Dónde me senté? Casi todas las veces, bueno, no todas las veces, muchas de las veces, donde te sentaste debajo del sofá. De ahí están. ¿Por qué digo esto? Analiza tu vida. Así como cuando pierdes las llaves, mira, analiza en dónde fallé, dónde comenzó mi caída, dónde me comencé a enfriar. Segundo paso, arrepiéntete. Qué lindo es Jesús. No dice, bueno, síguele, pues ya te perdiste, síguele. No, arrepiéntete. Pide perdón. Y luego da un consejo final. Versículo 7. El que tiene oídos, oiga. En otras palabras, este mensaje no solamente es para Éfeso, es para nosotros y es también para las restantes 6 iglesias que había. Jesús les dijo, si no se arrepienten, se los quitaré. En el día de hoy, si tú vas a Éfeso, no hay ya iglesia de Éfeso. No está ni siquiera la ciudad, está en ruinas. ¿Qué señal es esa? La señal es que Dios es amor, Dios es misericordia. Sin embargo, Jesús va a venir por segunda vez. Y lo que más quiere Jesús es llevarnos al cielo. Pero si no, las consecuencias no son tan buenas. Y es por eso que Juan dice, el que tiene oídos, oiga. Y luego da una promesa hermosa. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Juan no quería terminar en una nota negativa, sino en una nota alta. Es tu decisión, es mi decisión. Si nos hemos enfriado por alguna razón, como persona, como familia, como iglesia, hagamos cambios. Porque finalmente usted y yo somos la iglesia y Jesús está con nosotros, pero Jesús nos está haciendo un llamado. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. Qué hermosas cualidades tenía la iglesia de Éfeso. Sin embargo, una cosa, Señor, había dejado su primer amor. Señor, a veces en la rutina de la vida también te hemos dejado, Señor. Perdónanos, pero ayúdanos para que tú seas nuestro centro, nuestro motivo de vivir y nuestra esperanza. Y gracias una vez más por tu palabra. Por Jesús te lo agradecemos todo.
Que Dios les bendiga en esta tarde y que sigan disfrutando un hermoso sábado. Que las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.